a deslizarse la idea de que hay que separar pedofilia de pederastia. La primera sería una inclinación natural del individuo, inevitable y por tanto aceptable como cualquier otra. Del mismo modo que nadie elige ser heterosexual o homosexual, dice el discurso, nadie tampoco elige ser pedófilo. El proceso ya ha comenzado, como siempre, en estos casos observamos su conocido despliegue con una cierta incredulidad. Primero se humaniza al pedófilo, le ponemos un nombre. Se trata de alguien que podría ser su vecino, un familiar, un amigo, es alguien además joven, estudia y hace deporte como tantos otros, ya nos va cayendo simpático. Además, el pedófilo sufre por su condición, sobre todo sufre. Pero ¿cuál es la causa? ¿Acaso la conciencia de que su inclinación es reprobable? En absoluto. Sufre porque usted o yo le rechazamos en función precisamente de esa inclinación. Le acabamos de convertir en una víctima y eso es esencial, porque la nuestra no es una época que demande santos ni héroes, es una época que admira a las víctimas. Y todos los procesos de imposición del catecismo progre han empezado siempre igual, por la victimización. Desde la memoria histórica hasta el matrimonio homosexual, la receta es siempre la misma, victimización. Doctor Benigno, ¿considera usted que existe una participación protagónica de la ONU a través de políticas canalizadas por UNESCO y UNICEF para promover e impulsar la agenda de género en los países como Perú? Sí, por supuesto. Y no solo UNESCO y UNICEF, también el Banco Mundial y el Fondo de Población y la Organización Mundial de la Salud. Pero no es que yo lo crea, es que está documentado. Entren en la web de esas organizaciones, no es nada secreto. No es que lo crea yo porque tengo información confidencial, simplemente miro la información que hay. Y además es un proceso que está muy estudiado. A partir del memorándum Kissinger-McNamara de 1968, en que el presidente Nixon convirtió en prioridad absoluta de la política exterior de Naciones Unidas el control de la población del mundo y decidió que en la época de la descolonización, que era aquella, eso ya no se podía hacer por instrumentos coercitivos, imposición de la esterilización obligatoria, aborto, etcétera, pidió y exigió que se hiciese a partir de ese momento pendiendo una forma de pensar que hiciese que fuesen las mujeres las que libremente rechazasen al hijo y al matrimonio. Y en ejecución de esa orden, con acierto como la historia ha demostrado, algunas gentes eligieron la ideología de género como gran anticonceptivo mundial. De hecho, la primera presidenta del Fondo de Población de Naciones Unidas, la agencia específica para el control de la población que se creó en aquellos momentos, dijo lo siguiente: ya no se trata ahora de controlar la población del mundo dentro de los roles de género tradicionales, sino que ahora se trata de cambiar los roles de género tradicionales para controlar la población del mundo. Y en ello están. Esto se oficializó ya como doctrina oficial de Naciones Unidas en la Cumbre sobre Población que se celebró en 1994 en El Cairo y se ratificó de forma más radical en la Cumbre sobre la Mujer que se celebró en Beijing en 1995. Y esto es documentación oficial y pública de Naciones Unidas y desde entonces ha ido a más. Y la presión de las agencias de Naciones Unidas con toda esa red de ONGs y fundaciones que la apoyan y respecto a la cual se da un trasvase permanente de personas de las agencias de Naciones Unidas a estas ONGs y de las ONGs a las agencias de Naciones Unidas, fundaciones Soros, McNamara, la IPPF, Rockefeller, etcétera, son una red tupida por todo el mundo con muchos recursos económicos que no se oculta por otra parte, que está intentando imponer en todo el mundo la agenda de género. Cuando el presidente Obama visitó hace pocos meses para despedirse como presidente el país de origen de su familia, Kenia, en África, el presidente de Kenia, al recibirle en el aeropuerto de la capital, le pidió públicamente que dejase de presionar a su país, que allí no querían el matrimonio homosexual ni la agenda de género en la escuela, y que estaban hartos de que Naciones Unidas y Estados Unidos les presionase, condicionando cualquier ayuda a que hiciesen eso. Bueno, pues es el Estado más o menos, según las características de cada país, por todos los lados. Y por eso la imposición de la agenda de género tiene un carácter en ese momento en todo el mundo imperialista y colonialista. Y además, repito, no se oculta, no es que lo sepa yo porque tenga información confidencial, les reitero, es información disponible. Y por eso, pues efectivamente, es un debate difícil y duro, porque hay mucho dinero y mucho poder y mucha gente se rinde ante eso. Pero eso no quiere decir que no se pueda dar esta batalla. Igual que un electricista de Polonia y un poeta de Checoslovaquia
empujaron al comunismo hasta que cayó, ustedes, que son gente más importante que un poeta y un electricista, pueden empujar el muro de la ideología de género y caerá.